Curvas, acá hay dos personajes importantes, Bessier y Costello. Básicamente porque estoy leyendo la historia, no estoy seguro de todo esto, pero o sea, si estoy mal, espero que alguien me corrija. Bessier y Costello eran dos matemáticos de dos compañías de autos diferentes, las cuales querían para su trabajo idear una forma matemática de describir una curva de forma paramétrica, ¿no? Entonces, por lo que estoy leyendo, básicamente Bessier y Castelló llegan a lo mismo, de formas matemáticas diferentes, pero al final llegan a cosas parecidas. Es por eso que, o sea, Bessier y Castelló básicamente son muy parecidos, las dos formas. Entonces, ya, vamos a ver primero lo que es una curva lineal. Una curva lineal que tenemos es de grado uno, ¿no? Es esto de acá. Esto es de grado uno y los puntos de control son 2. O sea, siempre hay esa relación. O sea, 2 puntos de control, la ecuación es de grado uno. 3 puntos de control, la ecuación es de grado 2. O sea, uno menos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que variando el t podemos obtener todos los puntos de esto acá. Que en realidad pues, no es como una recta, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la curva cuadrática. O sea, de la curva lineal en realidad nace todo. Por ejemplo, ahora en una curva cuadrática lo que tenemos acá es dos lineales. O sea, acá tenemos una lineal y acá tenemos una lineal. O sea, la cuadrática en realidad la formamos de dos lineales. Y podemos verlo aquí. O sea, esta es la primera lineal, esta es la segunda lineal. Y estas dos lineales las juntamos para obtener lo de la curva. Y como si se dan cuenta, esto de acá, el P es una lineal, entonces a multiplicar por este término de aquí, que es lineal también, o sea, nos va a dar un término cuadrático aquí. Y aquí también el Q es lineal, multiplicado por este término que también es lineal, entonces nos va a dar un término cuadrático. Entonces un término cuadrático más un término cuadrático, el grado general de la ecuación C va a ser de 2 grado 2. Por eso se le dice curva cuadrática, ¿no? Porque la ecuación es de grado 2. La curva cúbica es similar, o sea, para la curva cuadrática vimos que tenemos dos curvas lineales. Para la curva cúbica vamos a tener dos curvas cuadráticas. Las curvas cuadráticas las tenemos con tres puntos de control. Entonces vamos a contar tres puntos de control. Primero, segundo, tercero. Entonces esos tres puntos de control me van a dar una curva cuadrática. Y podemos verlo simulado en este gráfico con este punto azul. Vamos a ver cuando retroceda. Este punto azul de aquí es la primera curva cuadrática que se forma con P0, P1, P2. Ahora, hay otra curva cuadrática que sería de P1, P2 y P3. Esta curva cuadrática lo vamos a ver por este punto azulito. Aquí está. Este punto azulito me genera la otra curva cuadrática. Porque son tres puntos de control. O sea, nosotros ya sabemos cómo calcular una curva cuadrática. Entonces acá podemos calcular la curva cuadrática de esto y la curva cuadrática de estos tres puntos. Simplemente siguiendo este mismo procedimiento. Entonces vamos a tener al final dos curvas cuadráticas. Esas dos curvas cuadráticas van a ser esta. La primera, ¿no? Que estoy llamando C, ¿no? Que esto sea similar a esto, y la otra que estoy llamando C', con esto de acá. Entonces, una vez que tenemos esas dos curvas cuadráticas, las junto con el mismo procedimiento. O sea, el procedimiento se repite, se repite, se repite. Simplemente es un procedimiento de reemplazar, reemplazar, reemplazar. Y si reemplazamos ahora, vamos a tener C', no, perdón, este C', que va a ser simplemente reemplazar, acá vamos a reemplazar C y C'. Pero C es cuadrática y esta también es cuadrática. Entonces, una cuadrática por un término lineal de aquí nos va a dar un término cúbico aquí. Y aquí también nos va a dar términos cúbicos. Entonces el grado total va a ser de grado 13. Por eso que se le dice curva cúbica. Y así podemos generalizar el proceso para de grado 4. Por ejemplo, en el grado 4 vemos que, o sea, siempre decimos, ¿no?, que los puntos de control son uno más que el grado del polinomio. Entonces, acá en grado 4 va a tener 5 puntos de control, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y de grado 4 tiene dos curvas de grado 3. ¿Cómo encontramos la curva de grado 3? Simplemente agrupamos 4 puntos de control, porque las curvas de grado 3, las cúbicas, tienen 4 puntos de control. Entonces agrupamos por grupos de 4, de forma consecutiva, obviamente, ¿no? Primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto. Entonces estos 4 puntos me generan una curva cúbica. Ahora, este punto, los otros 4 puntos consecutivos serían P1, P2, P3 y P4. Y eso me genera la segunda curva cúbica. Entonces esas dos curvas cúbicas yo las combino y obtengo la curva general de grado 4. Porque obviamente si voy a tener un término cúbico por un término lineal que va a ser, o sea, igual, ¿no? Va a ser por el 1 menos t, que es un término lineal. Entonces un término cúbico por un término lineal me va a dar un término de grado 4, ¿no? Entonces por eso el polinomio es de grado 4. Y así podemos generalizar también para de grado 5. Entonces de grado 5 vamos a tener 2 de grado 4. Entonces 2 de grado 4 la combinamos y vamos a tener 1 menos t multiplicado por el polinomio de grado 4. Entonces eso nos va a tener uno de grado 5. Y así podemos generalizar el proceso para el grado 6, grado 7, grado 8. Pero si se dan cuenta, el proceso es de, mientras más elevamos de grado, se eleva la cantidad de reemplazos. Y esa cantidad de reemplazos, pues, no es muy fácil. O sea, porque, por ejemplo, acá estamos reemplazando y se vuelve algo tedioso. Por ejemplo, acá estamos reemplazando, tenemos que reemplazar
Por ejemplo, acá en la cuadrática tenemos que reemplazar en el punto P, como vamos a ver más adelante, tenemos que reemplazar todo esto. Entonces vamos a tener 1 menos t multiplicado por todo esto. Y vamos a tener que operar todo y para que nos quede, porque al final no queremos que nos quede en términos de P y de Q. La ecuación nos tiene que quedar en términos de los puntos de control, que son P0, P1, P2. ¿No? Entonces, para que nos quede en función de t y de los puntos de control, tendríamos que reemplazar todo esto y al final eso se vuelve para una cuadrática y para una cúbica tendríamos que reemplazar cada reemplazo que hemos hecho aquí, reemplazarlo otra vez aquí para obtener según los puntos de control, la ecuación en función de los puntos de control y del parámetro t, ¿no? Entonces, mientras más se va elevando el grado, más reemplazos se están haciendo, o sea, ¿no? Entonces esto se vuelve más, en teoría, complicado de calcular. Por ejemplo, vamos a ver acá, esta es una de grado 2, obviamente, ¿no? Porque tiene uno, 2, 3 puntos de control. Con estos 3 puntos de control se genera esta curva. Esta es una curva cuadrática de grado 2. ¿Cómo se genera esto? Podemos ver acá que tenemos los puntos Q que representan los de esta curva lineal de aquí, está representada por esta Q. Otra curva lineal, porque recordemos que la curva cuadrática tenía dos curvas lineales, ¿no? Una y dos. Acá está representada la otra curva lineal por R. Entonces tengo las dos lineales, si las junto y obtengo el P, perdón. El P serían los puntos de toda la curva, el cual depende de T, ¿no? Entonces variando de T de 0 a 1, debería darme todos los puntos de esto de acá, pero primero necesito calcular el Q y el R, pero el Q yo lo tengo acá, el R lo tengo acá, entonces simplemente lo que hago es reemplazar acá, y una vez que reemplazo, opero todo y nos queda todo en función de T y en función de los puntos de control A, B y C, lo cual los puntos de control como son datos, entonces la única variable sería el t, entonces simplemente lo que tendríamos que hacer es variar, por ejemplo, yo le doy t igual a 0, tendría un punto de la curva, luego le doy t igual a 0,1, tendría otro punto, y t igual a 0,2, tendría otro punto, y así, 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 hasta llegar a t igual a 1, tendría el último punto de control, ¿no? Porque t varía de 0 a 1, entonces así tendríamos toda la curva, y si esto básicamente sería la ecuación, ¿no? Entonces acá en toda esta ecuación, variándola, podríamos obtener todos los puntos de la curva, dependiendo de cuántos puntos queramos, ¿no? Acá podemos notar algo interesante. Lo que hemos hecho nosotros es básicamente reemplazar, pero esto, como le digo, se vuelve un poco costoso mientras se eleva el grado. Por ejemplo, para uno de grado 3, este es un poco más complicado de calcular. Entonces, simplemente lo que acá se presenta es los polinomios de Bernstein. Por ejemplo, los polinomios de Bernstein en grado 2 se calculan de esta manera y al final, o sea, estos son polinomios fijos, o sea, no cambian. O sea, nosotros podríamos hacer una tabla en realidad con los polinomios de Bernstein, pero en este caso, por ejemplo, vamos a ver los polinomios de Bernstein de grado 2 nos retorna todos estas tres cositas. Lo único que tenemos que hacer para no estar reemplazando todo esto simplemente es lo que nos retorna, combinarlo con el primer punto de control. O sea, esto sería con el primer, en este caso acá está X y acá está T, no, pero simplemente es un cambio ya. Acá sería A por el primer punto de control por este, el segundo punto de control por este, el tercer punto de control por este, y obtendríamos la ecuación de forma rápida, o sea, sin tener que calcular y haciendo reemplazos. Y así podríamos generalizarlo para cualquier grado en realidad. Por ejemplo, vamos a ver acá. Los coeficientes de Bernstein para grado 1 son estos de aquí. Y la ecuación de la curva lineal son estos, o sea, coinciden. Entonces simplemente lo que yo tengo que hacer es calcular el coeficiente de Bernstein, ponerlo esto con el primer punto de control y esto con el segundo punto de control. Y tendría la ecuación. Ahora, Bernstein de grado 2 nos retorna estos coeficientes. Y entonces yo puedo armar ya mi ecuación de grado 2, mi ecuación de la curva mi curva cuadrática, que simplemente es el primer punto de control con este, ¿no? El segundo punto de control con este, el tercer punto de control con este, y lo sumo y tengo mi curva. Ahora, de conversa de grado 3 lo mismo, nos genera todos estos coeficientes y simplemente lo que hacemos es el primer punto de control con este, el segundo punto de control con este, el tercero y el cuarto, ¿no? Porque una cúbica tiene obviamente 4 puntos de control, entonces acá están los coeficientes, simplemente los reemplazo y tengo la curva. Ya no tengo que estar reemplazando como antes, o sea, entonces esa es una forma más fácil y rápida de hacerlo, simplemente calculando los coeficientes de Bernstein, los cuales son fijos, o sea, yo podría tener una tabla en la cual tenga todo esto ya guardado, entonces simplemente cuando quiero calcular la ecuación de una cúbica, simplemente lo que hago es reemplazar el primer punto de control con el primer coeficiente de Bernstein y así sucesivamente y obtengo rápidamente la ecuación. Esto se generaliza para cualquier grado, por ejemplo, uno de grado 4 también nos retorna estos coeficientes de Bernstein, los cuales son 5 para los 5 puntos de controles. Entonces simplemente cuando quiero hallar mi ecuación, simplemente pongo el primer punto de control con el primer coeficiente, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto y el quinto con el quinto. Y así podemos generalizar para cualquier grado, en realidad. No, pero si se dan cuenta que el grado 4 esto se vuelve ya, por ejemplo, acá hay grado 4 es ya
un poco complejo de calcular computacionalmente, entonces por general por eso se usa la curva cúbica, ¿no? Entonces, que nos da facilidades de manejar la curva porque nos da 3 puntos, 4 puntos de control, perdón. Por ejemplo, vamos a ver acá cuál es la diferencia en realidad. Por ejemplo, acá tenemos una curva, acá tenemos 4 puntos de control, los cuales son A, B, C y D. Y, por ejemplo, esto nos da más facilidad de manejar la curva, porque nosotros podemos moverlo así. O sea, miren, algo interesante es que se pueden aquí crear estas formas, que son como un lazo, no sé, o sea, no, esto se puede simplemente con 4 puntos de control, o sea, con una cúbica. Con una cúbica tú puedes generar este tipo de curvas, pero con una cuadrática en la cual tiene 3 puntos de control simplemente no se puede generar eso. Por ejemplo, vamos a verlo acá. Esta es una cuadrática, tiene 3 puntos de control. Tú jamás vas a poder generar la forma que generamos hace rato, esa que parecía un lazo. Entonces, los puntos de control nos permiten generar diferentes tipos de curvas, ¿no? Entonces, básicamente para esto es lo que nos sirve, pues. Y ya una vez tenemos esto, los puntos de control, cuando queramos generar cualquier curva, entonces simplemente podemos llamar a esto podemos almacenarlo en un método al cual le pasemos el primer punto de control, el segundo, el tercero y el cuarto, dependiendo de qué curva sea, y simplemente eso nos calcula, ¿no? El punto P. El punto P, todos los puntos de la curva se podrían generar con un bucle for variando el T, ¿no? Por ejemplo, ponemos el T comienza en cero hasta que T sea menor o igual a uno, y el incremento de t sería por ejemplo, de 0,01, ¿no? Si el incremento es de 0,01, hasta que llegue a 1 va a dar 10 iteraciones, entonces esas 10 iteraciones serían 10 puntos, entonces lo que te va a calcular son 10 puntos de la curva. Si tú quieres que tu curva tenga más puntos para que se vea más como una curva, ¿no? Simplemente el incremento del t lo cambiarías de repente por 0,005. Y así te va a obtener, por ejemplo, en ese caso, si no me equivoco, 20 iteraciones. Entonces vas a tener 20 puntos de control. Perdón, 20 puntos de tu curva. Entonces va a haber una curva pues más curva, ¿no? Y menos trozos de recta. Entonces, una vez que se generan los puntos con P generas todos los puntos. Mientras vas generando los puntos, obviamente los vas agregando a un array. Y luego, eso sería tu array de vértices. Simplemente lo pasas a tu buffer object. Y simplemente luego lo pintas como hacías antes. O sea, pero básicamente aquí está. O sea, estos son, por ejemplo, de grado. Si quieres generar una curva de grado 4, simplemente llamas esta función una grado 3, llamas esta función. Y eso sería todo.